Ciencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, Nicolás, y momento de hablarle a nuestra audiencia al oído. Estoy leyendo a don Juan Fernando Cristo hablar de una coalición o de una reunión de todo el centro para poder hablar de asuntos programáticos y de gobierno. Esto es bien interesante. Lo que no entiendo yo es a qué hora se ubicó en el centro. No lo veo en el centro. Porque yo creo que, por ejemplo, extremo centro o puro centro, es que ya ni sé ni cómo se le dice. Pero sí, creo que extremo centro y puro centro es el presidente Iván Duque. Y yo la verdad pues veo lejos del presidente Iván Duque a Cristo. No sé, lo veo más a la izquierda, pero bueno, él dice que va a conformar esa coalición de centro-centro para llamar a los diferentes sectores y empezar a construir una agenda. No, hombre, Edmar, usted sabe que ese viejo liberal y pues esa retórica que ha manejado la izquierda aquí en Colombia es poner al centro ese amplio concepto, ese vago concepto que se ha vuelto hoy en día en el espectro de la izquierda. Es solamente pues un juego de retórica, por así decirlo, para los electores. Y es, hombre, no, yo no soy ese liberal de establecimiento que he estado en el Estado décadas y no he podido lograr hacer nada, pero bueno, ahorita yo soy un tipo de centro, y eso es lo que yo siempre he llamado la renovación política. Oye, en este caso, diferente nombre. El centro, bueno, el centro es, lo hemos dicho tantas veces acá, el centro no es nada. El centro es una postura muy cómoda donde usted se ubica para poder ser de izquierda cuando puede y cuando ser de derecha lo necesita. Y usted juega en ese bando, entre estar en un lado, estar en el otro, pero en suma no es nada, porque no hay definición. Y definitivamente, como tantas veces, las posturas efectivas respecto de ser de derecha o ser de izquierda son las que llaman aquí en Colombia la polarización, y todo el mundo habla en contra de la polarización y se rasgan las vestiduras diciendo que es el colmo que haya polarización y que acabemos con la polarización. Pues si quieren acabar con la polarización se pueden ir a vivir a Cuba o a Venezuela. Por ejemplo, allá no hay polarización, allá se acabó hace rato. Porque pues el que manda es el narcodictador Nicolás Maduro o los Castro en Cuba, y no hay polarización precisamente porque se produce un exterminio de lo que es la democracia. La acaban a punta de discursos falaces que llevan al convencimiento de que no debe haber polarización, sino que todo el mundo debe pensar de la misma manera, actuar de la misma manera y respetarse bajo la misma doctrina. Pero pues la polarización es lo que hace la democracia, las voces divergentes que permitan que haya consensos o que no los haya, pero eso es lo que es la democracia. Pero bueno, algunos aquí insisten en que hay que acabar con la polarización. Pero yo leo esto como una cosa, bueno, aparte de lo del centro y lo que veníamos discutiendo, yo creo que esto es como un intento desesperado de la coalición de la esperanza de poner orden, de definir reglas, de definir el plan de acción, de ver quiénes están y quiénes no están, y pues de ponerse las pilas, porque se están desinflando rápidamente las encuestas, se están quedando atrás, el discurso no pega, no se les ve logrando eventos multitudinarios, se les está viendo con peleas internas, como ya los habíamos dicho aquí en la hora de la verdad, entre Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo y los demás, en donde pues el exrector de los Andes decía que pues un día que ellos los vetaba porque quién sabe qué razón, posiblemente era porque estaba Cristo ahí, y al siguiente día pues se untaba de ese establecimiento liberal, el cual a él también mismo pertenece. Eso es una mezcolanza ahí como rara, pero lo que yo leo de Cristo, que es una persona que posiblemente debería dar un paso al lado e irse con Humberto Lacalle a la lista de Senado, y pues desde ahí volver a la política tradicional que siempre han practicado, es el desespero de Mar. Les veo que se les está acabando el tiempo, no hay nada definido, las encuestas siguen marcando que hay crecimiento, pero como en personas como Rodolfo, en la derecha, pues el mismo Petro que se mantiene, pero no en ellos, y en cambio Fajardo pues comienza a bajar lentamente. Entonces en ese caso yo lo veo más como una medida desesperada. Pues más allá de la medida desesperada que ellos están manifestando en este caso, lo cierto es que las encuestas aún no dicen quién va a ser el candidato, no dicen quién es el favorito, dan una tendencia que es muy prematura para poder ser analizada, y lo cierto es que queda camino, tela para cortar. Y a propósito de eso, pasemos rápidamente al Centro Democrático,
donde el fin de semana salieron dos artículos muy preocupantes, Nicolás. El primero lo publicaba Revista Semana y el segundo lo publicaba la W, que decía que tenía información de alta fidelidad que indicaba que muchos estaban en desacuerdo con uno de los candidatos y que si llegaba a ganar, entonces exigirían que la militancia pudiera quedar en libertad para votar, un fenómeno muy parecido al que ocurrió al interior del Partido Verde, donde a falta de definiciones, a falta de concretarse quién va a ser el candidato, pues decidieron dejar en libertad a los militantes para que votaran por el que mejor les pareciera. Pues muy grave las denuncias que vienen diciendo eso, porque o eso indica dos cosas, o que han creado una gran mentira alrededor del Partido Centro Democrático diciendo ese tipo de cosas, o que realmente sí existe un sector que está dispuesto a pedir que les dejen en libertad para votar por otro si no gana su candidato. Demar, pues esperemos que sea una mentira que crearon alrededor del Centro Democrático, porque más allá de las pugnas internas que tengan en el partido, que todos las conocemos y creo que no estamos diciendo los nombres por prudencia, Demar, pero sabemos de quiénes se trata, esto pues daría un golpe o un cambio bastante dinámico al panorama político, porque mire usted, si gana cierto candidato o candidata y esto causa que haya una división en donde hubo un compromiso previo, como colectividad de apoyar el que gane el mecanismo que pues tiene, entiendo yo, equipo auditor, comité de seguimiento, mejor dicho, todas las garantías como para evitar suspicacias que pasaron en el proceso pasado, pues lastima, creo yo, bastante la consolidación de una coalición de derecha, de un candidato único de derecha que posteriormente se tendría que definir ya en una consulta abierta con los otros candidatos como sería Fico, como sería Enrique Gómez en el Movimiento de Salvación Nacional, ahí entraría también Echeverry, bueno, ahí entrarían toda una serie de candidatos. Entonces, esto creo que de ser cierto, esperemos que no, daría, en mi opinión, un golpe contundente al proceso y dejaría al Centro Democrático mal parado porque se dividiría digamos, por falta de compromiso, y los que se dividirían son los parlamentarios, por el propósito de país que deberíamos tener todos, de Mar, ahorita, que es enfrentar a Gustavo Petro, enfrentar al populismo de izquierda y poder ganar y mantener el Estado social de derecho y la libertad económica, la libertad de empresa y la propiedad privada. Entonces, no es momento para que los congresistas del Centro Democrático o demás actores del Centro Democrático, después o como sea el resultado, pues sean malos perdedores, no acepten quien quede ungido como candidato único de esta colectividad y salgan a buscar apoyos oportunistas con otra persona que supuestamente represente sus intereses, porque ideologías pues pocas, ¿no? No sea que esto termine siendo una excusa para estar donde siempre quisieron estar, ¿no? No sea eso. Pues pueda que sea también una ventana para que algunos oportunistas busquen su propio espacio, ¿no? Claro, Recuerde claro. usted que si usted logra hacer esa jugada bien e irse con un candidato que eventualmente gane la coalición, pues tiene la mitad del rancho armado, le faltan solamente las firmas, que le recuerdo a los oyentes, sería en eventual caso de que hagan escisión del partido, o si no irían a hacer otro movimiento aparte, pues sería el 3% de las votaciones de Congreso, y sería un proyecto, digamos, a mediano o corto o largo plazo, en donde pues estas personas que quisieran dividirse, esperemos que sea mentira, vuelvo y repito, pues aprovecharían, creo yo, pues una ventana magnífica, porque con candidato presidencial, pues, y pues no con unas listas, digamos, definidas por un movimiento que aún no existe, pues hay mucho espacio para jugar políticamente, pero esperemos que no, Demar. Se hizo un proceso, se hizo un acuerdo, hubo un consenso, la gente cree que hay garantías, y en la democracia hay que aprender a ganar y hay que aprender a perder. Pues vea usted, yo voy a los hechos. No es posible pensar de otra manera. Creo que es incontrovertible y los hechos son tosudos realmente en esto, y es que hemos visto cómo inclusive en algunos sectores se dio a conocer unas presuntas encuestas, no sé que sean reales, de un lado o de otro, y entonces hablan de encuestas internas. El partido nunca ha certificado que eso sea cierto. El caso es que en algunas se da como ganadora de la consulta a la candidata María Fernanda Cabal y en otras se da como ganadora al candidato Oscar Iván Zuluaga. En ambos casos, lo que queda dicho es: ¿qué va a pasar? ¿Va a haber disciplina o no va a haber disciplina de partido? Vea usted, en una entrevista que le concedió el diario El Tiempo, el doctor Oscar Iván Zuluaga es preguntado de la siguiente manera: si María Fernanda Cabal por casualidad le llega a ganar la encuesta,
que ya estaba organizando el Centro Democrático, ¿usted la apoyaría? Responde el doctor Oscar Iván Zuluaga: yo me someto al resultado. Soy un hombre de palabra y un demócrata. Por eso hice este proceso, para ganar o para perder. Y si pierdo, acepto el resultado. Conmigo se juega fácil y limpio. Lo que yo no permito es que me hagan trampa. Y mire mi trayectoria. Me roban la elección con la que saqué 7 millones de votos. Acepto volver a empezar de cero otro proceso definitorio dentro del partido que yo ayudé a fundar. No puse ninguna condición. Muchos me decían, váyase por firmas. Y yo dije, jamás, no me sentiría cómodo. Espero ser yo el candidato. Eso sí, tengo la experiencia y el temple. Pues esto, de alguna manera, Nicolás, pues termina por derrumbar el mito, ¿no? Ojo que no es una respuesta directa. No. Muy estratégica. Tiene dos componentes fuertes. El primero, respecto de que es un hombre de palabra, ¿sí? Y que se somete al resultado, pero el segundo, que llama mucho la atención, es que él dice, no permito que me hagan trampa. No sé. Eso es difícil, ¿no? Porque pues, es una respuesta que deja una puerta abierta o deja dos puertas abiertas en donde pues lo que daría a entender, a mi opinión, el candidato Oscar Iván Zuluaga es de que en caso de ganar, él obviamente acepta el resultado y ya sabemos qué pasa. Y en caso de perder, él analizará en ese momento si se siente o no robado o si se siente que el proceso se hizo con todas las garantías y respeta el resultado y apoya pues, al candidato que haya quedado. Entonces es una respuesta muy política que sale por la tangente, que evita una afirmación directa que lo comprometa a futuro. Entonces, pues, en el contexto que nos estamos viendo, con tanta desinformación que se filtra, que no sabemos si es verdad o no es verdad, o si es verdad, perdón, deja las dudas de Mar, me deja la cosquillita, me deja la preocupación, porque lo mismo que yo le digo, más allá de que sea uno o el otro, creo que el Centro Democrático es fundamental, que el Centro Democrático permanezca unido en aras de que el país pues logre una coalición que sea efectiva electoralmente para vencer a la izquierda. Es que ese es el objetivo final. No hay momento para ir a hacer divisiones pequeñas, no hay momento para la política pequeña, no hay momento para los individualismos, no hay tiempo, no hay capital político tampoco, porque pues este gobierno pues dejó debiendo muchas promesas y pues hay una base digamos, por lo menos del Centro Democrático, y hay una base demócrata, una base republicana que quedó insatisfecho, y pues como el presidente, o que yo ya llamo también expresidente Iván Duque, pues se la pasa viajando, no se la pasa gobernando, y en el tiempo que queda, pues no es para ir a cócteles, es para sacarla del estadio, para que nosotros tengamos argumentos para poder ir a la contienda electoral. Entonces, Demar, es una situación delicada, estamos a una semana de que se defina, creo yo, la piedra angular de lo que va a ser este proceso electoral del 2022. Pues bien, y por último le pregunto, Salvación Nacional, hemos visto a su líder, al doctor Enrique Gómez Martínez, hablar de una solicitud que le hace el Consejo Nacional Electoral para que una vez tenga la personería jurídica se prorrogue el término de inscripciones en la medida en que arrancó el 13 de noviembre y se termina el 13 de diciembre. Realmente el tiempo se va acortando y lo que pide entonces Salvación Nacional es que les permitan más tiempo para poder conformar las listas al Congreso. Sí, Demar, pues usted sabe que vivimos en el país de Legalandia, ¿no? Acá entre papeleos le pueden usted embolatar cualquier cosa. Entonces, estamos a la espera de que, como lo dicta la sentencia, se cumplan los tiempos. Ahí, digamos, hay un desfase que es notorio, que le ha pasado a varios partidos, le pasó al Nuevo Liberalismo, posiblemente le está pasando al Oxígeno Verde y le está pasando a Salvación Nacional, en donde pues la fecha de notificación a la entidad es la que define el tiempo de los días hábiles, usted lo sabrá mejor que yo, en donde pues esta entidad tiene la potestad de responder o no la solicitud. Entonces, Movimiento de Salvación Nacional está en stand-by, como dirían los gringos, pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que sea razonable en los tiempos que son muy apretados, porque imagínense ustedes, si se las dan, ojalá antes de que termine noviembre, como debería ser en los tiempos de la sentencia, que lo revisé el día de ayer, este movimiento, igual que Oxígeno Verde, en caso de que hubieran radicados en una fecha similar,
tendrían menos de 3 semanas para presentar unas listas al Congreso. Hombre, eso es como crear un partido de la noche a la mañana. Por lo tanto, el principio de equidad también y de igualdad y, pues, hombre, de sentido común, se le pide a las autoridades que le otorgue al movimiento una brecha de tiempo adicional, 1 o 2 semanas, en donde pues pueda no solamente conformar sus listas, auditarlas y presentarlas con todos los debidos procesos, porque usted sabe, entonces va usted allá y presenta y le faltó la coma y le faltó el clip del color verde y entonces se le cae el proceso. Entonces estamos desde la hora de la verdad pendientes qué pasa con estos dos movimientos, porque definirán no solamente la derecha, la participación de Salvación Nacional, que entraría eventualmente también al juego por el Congreso, sino también para la presidencia, que entraría a la coalición de la derecha, sino pues Oxígeno Verde también en la coalición de la esperanza, pues tendría un papel primordial que jugar, porque pues recordemos que la líder natural por ahora de ese movimiento sería Ingrid Betancourt, que sin lugar a dudas es citada también por Juan Fernando Cristo a este cónclave en donde se define el centro, entre comillas, recordemos, para poder definir el plan de acción de la coalición y de la centroizquierda en el país. Entonces es interesante, Mar, porque esto pues no tiene precedentes, por ende también esto es una de las razones por las cuales las autoridades se toman su tiempo, pero pues esperemos que por la igualdad democrática, pues estos movimientos que renacen a raíz de la sentencia del neoliberalismo, pues tengan el tiempo suficiente para poder presentar sus listas y poder competir de manera o lo más igualitaria posible en los comicios del 2022. Y bueno, por último les cuento al oído que se va conociendo que al parecer ya el doctor Miguel Uribe Turbay, quien fuera candidato a la alcaldía de Bogotá, y quien ya hace parte del Centro Democrático, habría anunciado su respaldo, su adhesión a la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga. Algunos se preguntan si esto significa que efectivamente logrará de esa manera el doctor Miguel Uribe Turbay quedar en cabeza de lista al Senado por ese partido. Recordemos que antes había anunciado que era la idea que tenía el expresidente Álvaro Uribe Vélez al traer a Miguel Uribe Turbay a las listas del Centro Democrático, pero recordemos también que dentro de la colectividad se ha discutido mucho que Miguel Uribe, quien solamente ahora llega al partido, sea cabeza de lista cuando hay otros congresistas en actividad que han hecho una extraordinaria labor, que tienen un importante caudal de votos y que son los que se pelearían esa cabeza de lista por el partido. Vamos a ver si esto genera más o menos dificultades de las que ya estamos percibiendo. Y ya en al oído, Nicolás, aprovechemos para pasar rápidamente con nuestro invitado, que es Sergio Ángel, profesor universitario, investigador principal del programa Cuba, editor de la revista Foro Cubano e investigador. Estamos con él